Bienvenidos al segundo capítulo de la historia de los mundiales de atletismo. Soy Pedro Gutiérrez y los invito a recorrer todo lo que implicó una etapa donde surgieron grandes estrellas como Michael Johnson, Maurice Greene, Yelena Isinbayeva, Ana Guevara y Chanel Guerrouj, Kenenisa Bekele y Eliud Kipchoge. Después de una década de grandes rivalidades, el atletismo explotó. De la mano de nuevos íconos, el deporte no solo ganó popularidad, sino que presenció récords que se mantendrían en la cima por años. Esto fue la era dorada. En 1995, en Gotemburgo, el mundo conoció a un atleta con una técnica única y una determinación inquebrantable, Michael Johnson. Con su peculiar forma de correr, erguido y con pequeños pasos, se llevó los títulos de 200 y 400 metros, un doblete que consolidó su dominio. También destacaron la quinta medalla de oro del ucraniano Sergei Bubka en el salto con garrocha, los récords mundiales impuestos por el británico Jonathan Edwards e Inessa Kravets en el salto triple, así como el de la estadounidense Kim Batten en los 400 metros vallas. 2 años y medio después de quedar atrapada en un incendio y sufrir quemaduras graves, la cubana Ana Fidelia Quirot regresó para consolidarse como la número 1 del mundo en los 800 metros, ganando su primer título mundial. 4 años después de terminar en último lugar en el Campeonato Mundial de 1991, Gada Chowa gana el heptatlón en Gotemburgo para convertirse en la primera atleta de Siria en ganar un título mundial en este deporte. A diferencia de las ediciones anteriores, solo 2 atletas chilenos compitieron en tierras suecas. Ricardo Roach fue séptimo en su serie de 200 metros, con 21,64 segundos, mientras que Arturo Rodríguez quedó octavo en su serie de 110 metros vallas, con 14,11 segundos. En el medallero general, Estados Unidos fue el claro dominador, con 12 preseas doradas, 2 platas y 5 bronces, seguido por Bielorrusia, con 2 oros, 3 platas y 2 bronces, y terceros Alemania e Italia, con 2 oros, 2 plata y 2 bronces cada uno. En el Mundial de Atletismo de Atenas 1997, las figuras claves fueron Maurice Greene, de Estados Unidos, y su compatriota, obviamente, Marion Jones, quienes ganaron los 110 metros vallas, tanto en varones y en damas respectivamente. En la maratón se registró un duelo histórico entre españoles, donde Abel Antón se llevó el oro, superando a su compatriota Martin Fis, quien se había proclamado campeón en Gotemburgo 2 años atrás. Además, Sergei Bubka se proclamó vencedor por sexta edición consecutiva del salto con garrocha, y el marroquí Hicham El Guerrouj logra su primer título mundial en los 1500 metros. Otros ganadores notables fueron Michael Johnson de Estados Unidos en los 400 metros, la rumana Gabriela Szabo en los 5000 metros, el danés Wilson Kipketer, quien se llevó el oro en los 800 metros, y la rusa Ludmila Galkina, quien se quedó con el título en el salto largo femenino. Respecto de la participación chilena, Carlos Moreno finalizó su serie en los 100 metros con 10,53 segundos. Sebastián Keitel finalizó sexto en su serie de cuartos de final en los 200 metros con 20,96 segundos. Carlos Svinden quedó quinto en su serie de 400 metros vallas con 50,42 segundos. Flor Venegas no pudo completar la maratón femenina. Respecto al medallero de este torneo, Estados Unidos se quedó con el primer lugar con 6 oros, seguido por Alemania con 5 y Cuba con 4. En 1999, el calor de Sevilla fue el escenario perfecto para un show de récords mundiales, ya cerrando el siglo. El estadounidense Maurice Greene, con una velocidad explosiva, destrozó el récord de los 100 metros planos con 9,79 segundos. Pero la hazaña más destacada fue la de Michael Johnson en los 400 metros, donde bajó la marca mundial a 43,18 segundos, un tiempo que se mantuvo imbatible por 17 años.
También destacó Abel Antón, quien fue el ganador del oro en la maratón y revalidó el título conseguido 2 años antes en Atenas. Otro de los triunfadores destacados fue Hicham El Guerrouj. El marroquí nuevamente fue campeón en los 1500 metros. Por parte de los chilenos, Sebastián Keitel y Ricardo Roach fueron quintos en sus series de 200 metros, con 20,90 y 21,13 segundos respectivamente. El medallero fue liderado por Estados Unidos, quien se llevó la cima con 10 oros, seguido por Rusia con 5 y Alemania con 4. El nuevo milenio trajo consigo un cambio de guardia. En Edmonton 2001, la figura más destacada del mundial fue Maurice Greene, de Estados Unidos, quien dominó los 100 metros planos y estuvo cerca de batir el récord mundial, aunque tuvo que retirarse debido a una lesión. Otras figuras importantes fueron la senegalesa Ami Mbake Thiam, ganadora del oro en los 400 metros, desplazando a la jamaicana Lorraine Fenton y a la mexicana Ana Guevara. Por su parte, la cubana Osleidis Menéndez llegó al mundial como plusmarquista mundial en el lanzamiento de la jabalina, y fiel a sus pergaminos se quedó con el oro en la prueba. Además, el ruso Yuri Borsakovsky se llevó la medalla de oro en los 800 metros masculinos. El norteamericano Shawn Crawford fue el ganador en los 200 metros planos y nuevamente en los 1500 planos, ¿quién ganó? El marroquí Hicham El Guerrouj, consiguiendo su tercer oro mundial consecutivo. ¿Y qué pasó con Chile? Dos atletas participaron en la cita en Canadá. Mauricio Díaz fue décimo en su serie de los 5000 metros, con 13 minutos 38 segundos 7 centésimas, mientras que Marco Antonio Berni quedó duodécimo en su serie del lanzamiento de la bala, con 18 metros 85 centímetros. Respecto del medallero, Rusia se quedó con el primer lugar con 5 oros, superando a Estados Unidos, que logró la misma cantidad de oros, pero con menos medallas de plata. Rusia quedó con 7 plata y Estados Unidos con 5. Y el tercer lugar se lo llevó Kenia con 3 oros. En el año 2003, en París, se estrenaron los récords mundiales de la caminata de la marcha deportiva. En varones, en los 20 kilómetros, el ecuatoriano Jefferson Pérez marcó 1 hora 21 minutos y 17 segundos, mientras que en los 50 kilómetros, el polaco Robert Korzeniowski estampó 3 horas 36 minutos y 3 segundos, siendo estos los únicos marcados en esta cita. En la parte competitiva, destaca el cuarto triunfo de Hicham El Guerrouj en los 1500 metros y del estadounidense Allen Johnson en los 110 metros con vallas, así como la tercera victoria de María Mutola en los 800 metros. Latinoamérica destacó también, por supuesto. Ania Guevara en la velocidad se llevó el oro en los 400 metros y el dominicano Félix Sánchez hizo lo propio en los 400 metros vallas. En el salto con garrocha emergió la figura de la rusa Yelena Isinbayeva, quien fue bronce en el certamen, pero que marcaría una época en los torneos venideros. Otro duelo que comenzó a gestarse fue en las carreras de fondo, donde el keniata Eliud Kipchoge y el etíope Kenenisa Bekele lucharon palmo a palmo en la final de los 5000 metros, donde se impuso el primero. Esta disputa por constituirse en el mejor fondista del mundo se llevó posteriormente a la maratón, donde se enfrentaron en varias pruebas de 42 kilómetros y peleaban prácticamente incluso el récord mundial. Por parte de Chile, Marco Antonio Berni quedó duodécimo en su serie en el lanzamiento de la bala, con 19 metros 24 centímetros, mientras que Carolina Torres no pudo marcar en sus series en el salto con garrocha. Respecto al medallero, Estados Unidos fue el líder con 8 preseas doradas, seguido por Rusia con 7 y tercero Francia con 3. El regreso a Helsinki en el año 2005 estuvo marcado por la lluvia constante. Pese a las condiciones, las actuaciones fueron espectaculares. El dominio keniano y etíope fue absoluto en las pruebas de fondo, con la etíope Tirunesh Dibaba
logrando un doblete en 5.000 y 10.000 metros. Kenenisa Bekele fue oro en los 10.000, mientras que el keniata Benjamin Limo fue oro en los 5.000 metros. Además, sobresalió Justin Gatlin, de Estados Unidos, ganando oro en los 100 y 200 metros planos, en tanto que sus compatriotas Jeremy Bariner y Berchow Jackson hicieron lo propio en los 400 metros planos y 400 vallas respectivamente. El Oriente Medio, donde está el petróleo, toda la cuna petrolera, también tuvo consagrados. Se destacaron los triunfos de Rachid Ramsey de Bahrein con un doblete de oro en los 800 y 1500 metros, y el qatarí Saed Shaheen, quien dominó la carrera de los 3000 metros con obstáculos. Los atletas rusos también tuvieron una destacada actuación, sobresaliendo los triunfos de Sergei Kirdyapkin en la marcha atlética, Yulia Pechonkina en los 400 metros vallas y el primer título de Yelena Isinbayeva en el salto con garrocha, estableciendo un nuevo récord mundial con 5 metros 1 centímetro. Por parte de Chile, Marco Antonio Berni finalizó en el puesto 12 de la serie en el lanzamiento de la bala con 18,60 metros, o sea, 18 metros 60 centímetros en realidad. En esta etapa hay que considerar que el atletismo nacional vivió su momento más débil respecto a este tipo de la presencia en los torneos mundiales, con poca presencia de atletas y con resultados un poquito bajos. Respecto al medallero de este último torneo mundial, Estados Unidos fue el claro vencedor con 14 oros, superando a Rusia con 7 y a Etiopía con 3. Con récords imbatibles y una popularidad en ascenso, la era dorada nos demostró que la ambición humana no tiene límites. Pero justo cuando pensábamos que el atletismo ya no podía sorprendernos más, un rayo cae del cielo para cambiar el deporte para siempre. No se pierdan el próximo capítulo, la era de Usain Bolt. O si les gustó el contenido, den like, suscríbanse y compartan este video. Los espero el próximo capítulo. Muchas gracias por seguirnos.